buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12:24 de este 31 de mayo de 2023, daremos inicio a la 20ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. En este momento decretamos un receso de unos breves minutos. Muchas gracias. En este momento reanudamos nuestra sesión y tratamos el punto 2, que es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera propuesta de modificación es relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 17.314 y acumulados y el 15.269 en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de resoluciones, me permitan agregar 7 acuerdos de ampliación de plazo adicionales al acuerdo ya listado, para contar en este apartado con 8 acuerdos que proponen determinar la procedencia de las solicitudes realizadas por los sujetos obligados. Es cuanto, comisionado presidente. Muy bien, secretaria, muchas gracias. Le pido que por favor ahora sí tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya propuestas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Gracias. El punto 3 es relativo a la aprobación del acta de la 19ª sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 19ª sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de la presente anualidad. Gracias, secretario. El punto 4 es la aprobación del acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos para el funcionamiento de la Subcomisión de Igualdad de Género, Erradicación de la Violencia e Inclusión Social de este instituto. Cabe precisar que los presentes lineamientos tienen como objetivo establecer el funcionamiento, integración y responsabilidades de la Subcomisión de Igualdad de Género, Erradicación de la Violencia e Inclusión Social, por lo cual, en virtud de que fue previamente circulado este acuerdo, le solicito, secretario, que tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo previamente referido. Gracias, secretario. Desahogamos el punto 5 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. Para esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución
de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Y para ello le pido, secretario, nos informe si existen proyectos de resolución que se separan para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Por lo que hace a este primer bloque de proyectos de resolución, les informo que no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo votos particulares. El 12.956, 14.619 y 14.970, voto particular por la clasificación del nombre, cargo, presunta falta cometida y área de adscripción del servidor público absuelto, al considerar que se puede causar un perjuicio a su vida privada, criterio que no se comparte, ya que la entrega de dicha información transparenta la gestión pública, la actuación del servidor público y la rendición de cuentas. Voto particular en el 12.950 y 15.882, voto particular concurrente por el cobro de copias, ya que la entrega de la información se debe favorecer de manera gratuita, aunado que el particular, cuando solicita la información en copia certificada y el sujeto obligado no atiende la modalidad elegida por el particular, en su respuesta se debe ordenar la entrega de este documento sin costo alguno. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias, secretario. En este bloque de proyectos no expuestos, emito voto particular en el recurso de revisión 5.278, ya que concuerdo con el estudio realizado. Sin embargo, considero que se debe de dejar la salvedad simple respecto a los estados financieros y comprobantes de gastos de las mesas directivas de la Asociación de Padres de Familia, ya que es posiblemente el sujeto obligado no cuente con dicha información por no ejercer recursos públicos. Permítame. Y emito voto en contra en el recurso de revisión 903, diagonal 2029, aquí emito voto concurrente con la comisionada Lupita, ya que se advierte que se está ordenando información relacionada con laudos y aún no han causado estado, lo cual contraviene con nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en específico en el artículo 113, que dice que como información reservada podrá clasificarse aquella información que, fracción 11ª, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y en tanto no hayan causado estado. De igual forma, nuestra Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en nuestro artículo 140, dice: el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente cuando, por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada conforme a los siguientes criterios. Y nos dice en la fracción 8ª, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en juicio, en tanto no hayan causado estado. Y que el daño pueda producirse con la publicación de la información sea mayor al interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes. ¿Y qué es causar estado, ¿no? Es la expresión que hace referencia al carácter permanente que revisten los efectos jurídicos de una decisión administrativa o judicial y como consecuencia de haber quedado firme, o que es lo mismo, haber pasado por una autoridad de cosa juzgada. Entonces, bueno, también se tiene que agotar el principio de definitividad, que esto es que agotemos todos los recursos y medios de defensa legales que tiene cada particular, y yo no estoy en contra de que se publique la información, se haga en versión
pero siempre y cuando estos laudos hayan quedado firmes. Y emito voto en contra en el recurso de revisión 1389, diagonal 2023, ya que el propio sujeto obligado señaló que no cuenta con la información del presidente municipal de Coacalco, refiriendo de manera clara que al ser un cargo de elección popular, no existe una fuente obligacional para que cuente con la información, tal y como lo prevé el artículo 119 de la Constitución local y el artículo 16, párrafo tercero del Código Electoral. Asimismo, emito voto en contra en los recursos de revisión 15.058, diagonal 2022 y acumulado 209, diagonal 2023 y engrose en el recurso de revisión 9.862, diagonal 2022. Como lo he señalado, pues no comparto el criterio de la mayoría del Pleno, en el que únicamente se está reservando el nombre y no así el cargo y área de adscripción, pues esta información puede poner en riesgo las funciones o la vida del personal operativo adscrito a los municipios de Atlacomulco, Tianguistenco y Tonanitla. Argumento que también lo robustece lo resuelto por nuestro máximo tribunal constitucional en la resolución 325, diagonal 2019. Y a favor de los demás recursos de revisión, secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Buenas tardes. Haría voto disidente en el caso del 822 del 2023, porque desde mi perspectiva, en este caso se debe proteger el derecho humano de acceso a la información y realizar el análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo de inconformidad recurrente se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley y no procedía su sobreseimiento por improcedente. En el resto de los proyectos a favor, haciendo votos particulares en el 9.862, 13.274, 15.058 y acumulado 209 y 1.932 del 2023, así como el 2.441. En estos, ya que desde mi perspectiva, para ordenarse la reserva de la información, es necesario analizar la causal que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 y contar con la prueba del año respectiva. En el caso de las resoluciones 12.956, 14.619 y 14.970, además de la prueba del año, porque se ordena clasificar el nombre de los servidores públicos respecto a los cuales se concluyó que no existe responsabilidad administrativa en los expedientes de investigación en donde se remitió el archivo y en los procedimientos de responsabilidad. Esto en virtud de que no se afecta a la imagen pública de cuentas sobre el resultado de dichas investigaciones. En el caso del 12.736 ya acumulado, ya considero que la firma y fotografía de servidores públicos que obran en los documentos que acreditan sus niveles de estudios debe ser también pública, toda vez que los documentos se emiten con el objetivo de acreditar frente a terceros la preparación académica que tiene su titular. En el caso de los proyectos 12.950 y 1.882, ya que desde mi punto de vista, cuando el particular formación en copias certificadas y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emite este organismo garante se debería privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de documentos sin costo. En el caso del 17.386 y el 869 de este año, ya considero que la clave catastral que obra en las licencias de funcionamiento debe ser información pública, ya que constituye un elemento adicional que permite verificar su autenticidad y que se autorizó para que el negocio funcione en el caso que lo ostenta. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. Voy a emitir voto disidente en el recurso 15.058 y acumulados y un voto particular en el recurso 15.277, ya que dentro de las consideraciones de la resolución quedó determinado que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender algunos de los requerimientos señalados por el particular. Esto es, que no tiene atribuciones para generar, poseer o administrar la información solicitada, actualizándose, en el caso particular,
pues la notoria incompetencia, ya que fue declarada por el sujeto obligado y analizada por este mismo órgano garante, apartándose con ello de los principios de sencillez y rapidez establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en lo que señalan los artículos 21 y 150. Asimismo, respecto al recurso 15.058, se estima que la temporalidad de la información que se ordena no corresponde con lo solicitado por el particular. Y quiero hacer una precisión porque, si mal no recuerdo, la solicitud señala que solicita la información de la nómina de las quincenas del 1 al 15 de de enero, febrero, marzo, abril, y no recuerdo si hay otro mes. Pero cuando señala esta precisión en su solicitud para esta ponencia y para su servidora, es muy claro que el solicitante solamente quería conocer las quincenas que van de la 1 al 15 en los meses ya señalados. También emito un voto disidente en el recurso número 903, en virtud de que se ordena la entrega de todos los laudos emitidos. Sin embargo, se estima que en términos de lo dispuesto por la normatividad en la materia de transparencia, los laudos que no han causado estado o ejecutoria se deben clasificar como información reservada. Me encantan estos temas porque son asuntos a veces en los que nosotros platicamos y se debate mucho y en donde tenemos diferentes puntos de vista. Como bien lo señala mi compañera, la comisionada Sharon, no estoy en contra de que se transparente la información, no estoy en contra de que no se den a conocer las sentencias, los laudos, al contrario, creo que esto abona precisamente a lo que es la transparencia. Sin embargo, concuerdo y coincido en que esta información se debe de dar a conocer ya cuando haya causado estado o quede firme, porque en ese sentido, cuando se da una resolución que no ha quedado firme, todavía pueden los particulares o los ciudadanos interponer pues algunos recursos, algunos juicios, y obviamente estos pueden ser modificadas o estas sentencias podrían ser modificadas. Y en este sentido y en esta razón, pues obviamente estaríamos falseando o no estaríamos siendo claros en entregar la información. Si lo que necesitamos es transparentar, pues obviamente transparentemos y ordenemos la transparencia en un tenor cuando haya causado estado, desde mi particular punto de vista. Por eso digo, es lo bonito de estos temas, en donde cada uno pues tiene diferentes puntos y diferentes cuestiones para verlo. Emito también un voto disidente concurrente en el recurso 1389, ya que se estima que respecto a los documentos solicitados por el particular, lleva un pronunciamiento del servidor público habilitado competente, por lo que se debió confirmar la respuesta. No obstante, le ordenan una nueva búsqueda. Asimismo, se señala dentro de la resolución que se debe entregar la información curricular del presidente municipal. Y en este sentido, de acuerdo a lo que ya hemos manifestado, que establece la propia Constitución, y algunos otros documentos, pues no es necesario que cuente el sujeto obligado con esta información. Y asimismo, pues no tendría por qué acreditar alguna cuestión de escolaridad, puesto que la misma ley no lo contempla. Y por ende, pues se encuentra justificado que dicha información no abre a los archivos. Y como lo hemos reiterado en esta ponencia, el presidente o las personas que llegan por un cargo de elección popular lo van a acreditar con su constancia de mayoría. Y también es un tema que me encanta porque lo hemos repetido muchas veces y seguimos con estas cuestiones de no ceder en los criterios, ¿no? Pero hoy me hizo reflexionar mi presidente de este pleno, en donde me señala que hay información actualmente publicada, ¿no? Por el Instituto Electoral del Estado de México. Y yo digo, pues sí, porque es el sujeto obligado que sí podría tener esta información, porque aquí es donde aclaro, no estoy en contra que la ciudadanía o los particulares puedan conocer la información de sus gobernantes, no estoy en contra de eso. Lo que yo manifiesto en esta situación es que el sujeto obligado, cuando se lo solicitan a los ayuntamientos, pues no es quien tiene la información de ello, porque ellos no llegan ahí a pedir trabajo, ellos ya llegaron ahí por un cargo de elección popular. Entonces yo cambiaría y reconduciría la vía, que le pregunten y que le pidan esta información, pues al sujeto obligado que cuenta con esta información
que en este caso sería el Instituto Electoral del Estado de México. Esa es la parte que comparto con mis compañeros de que sí, efectivamente, aunque la ley no lo señale, tampoco le veo nada de malo que los ciudadanos conozcan los currículums, la educación, los grados académicos con los que cuenta su gobernador. Creo que eso daría certeza todavía, pero creo que la vía para preguntar es otro. A lo mejor es lo que no hemos coincidido o no me había explicado anteriormente, pero agradezco también las reflexiones que se han dado. También la próxima sesión ya haré otra reflexión, pero creo que eso es lo bonito de nosotros, que podamos platicarlo y que de alguna manera pues sigamos conservando nuestros puntos de vista de alguna manera. Y el último es el voto particular concurrente en el recurso 5278, ya que estimo que se debió considerar una salvedad simple para el caso de que el sujeto obligado no cuente con la información en estados financieros y comprobantes de gastos de mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia, siempre y cuando no se advierte el ejercicio de recursos públicos. ¿Por qué una salvedad y un voto particular concurrente? Porque sí estoy a favor de que se dé a conocer la información, sí estoy a favor. Pido una salvedad solamente en el caso de que las mesas directivas pues no hayan recibido recurso público, porque nosotros nos guiamos, aparte del interés público, pues nos regimos bajo una normatividad. Y la ley es clara en el sentido de señalar que vamos a exigir o vamos a transparentar la información que tenga que ver con todas aquellas personas que reciban recursos públicos. Eso es cuanto, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque. Emito voto particular en los recursos de revisión 9.862, 15.058 y acumulado y 209 del 23, en virtud de que se trata de información de personal en la que se pide nombre y cargo y están adscritos a tareas de seguridad, de tal manera que esta información, a mi criterio, debe ser clasificada como reservada. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 9.862, 15.058 y acumulado 209 de 2023, 822 de 2023, 1.389 de 2023 y 903 de 2023 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad y por lo que hace a los votos particulares y votos disidentes emitidos por los integrantes del Pleno ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los recursos de revisión, sin embargo, emito voto en contra en el recurso 17.381 diagonal 2022 por los argumentos ya señalados anteriormente, donde se reserva de forma exclusiva solo el nombre y considero que también se debe reservar el cargo y área de adscripción del personal operativo, en específico del municipio de Temascalcingo. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 17.381 por el tema de la prueba de daño, los términos ya expuestos. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, sin embargo, formulo voto particular en el recurso de revisión 17.381 al tratarse de soportes documentales vinculados con nombre y cargo de elementos de seguridad. Es cuanto. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 17.381 se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega y usted, comisionado presidente. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continuamos con el punto 5.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión.
Le pido que omita su lectura y tome la votación. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Aquí emito voto en contra en el recurso de revisión 4008, diagonal ICR, diagonal 220, por las consideraciones ya vertidas en los bloques que antecedieron, lo cual tiene sustento con lo ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es indispensable no solo reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública para el caso en particular del municipio de Atizapán. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 4008, diagonal ICR-220, por la prueba de daño en los términos ya expuestos. Comisionada Ramírez Peña. A favor, secretario. Comisionado Presidente. Estoy a favor de los proyectos que se enlistan y emito voto particular en el recurso de revisión 4008 ICR 220 por los razonamientos ya expuestos. Gracias, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado Presidente, por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 4008, diagonal ICR-220, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega y usted, comisionado Presidente. El resto de los proyectos aprobados por unanimidad. Muchas gracias. El siguiente punto es el correspondiente a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Atizapán por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Le pido, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento a que ha hecho referencia el comisionado Presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Atizapán por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con lo ya expuesto. Desahogaremos el punto 7, relativo a la aprobación de los acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio que estamos por votar derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo cual le pido al secretario informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con su venia, comisionado Presidente, comisionadas y comisionados, en esta sesión, como lo ha comentado el comisionado Presidente, contamos con dos acuerdos que proponen imponer 161 medidas de apremio. Por lo que hace el primer acuerdo es el relativo a la imposición de 125 apercibimientos como medida de apremio a diversos servidores públicos de los siguientes sujetos obligados. Por lo que hace al rubro del Poder Ejecutivo, contamos con 5 apercibimientos, por lo que hace al rubro de los municipios, con 106 apercibimientos, por lo que hace a los organismos de agua municipales, 8 apercibimientos, y por lo que hace a los organismos DIF municipales, contamos con 6 apercibimientos. En total, en este primer acuerdo que se somete a su consideración, contamos con 125 apercibimientos, comisionadas y comisionados. Por lo que hace al segundo acuerdo que se somete a su consideración, se propone imponer 36 amonestaciones públicas que se desglosan de la siguiente manera. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, se propone imponer 3 amonestaciones públicas a diversos servidores públicos de este rubro. Por lo que hace a los municipios, se propone imponer 22 amonestaciones públicas. Por lo que hace a los organismos de agua municipales, se propone imponer 1 amonestación pública. Y por último, a los organismos DIF municipales, se propone imponer 10 amonestaciones públicas. En total, en este segundo acuerdo que se somete a su consideración, se proponen imponer 36 amonestaciones públicas. Es cuanto, comisionado Presidente. Gracias, secretario. Preguntaría a mis colegas si alguien desea hacer algún comentario a este respecto. Adelante, comisionada. Gracias, señor presidente. Solamente para las personas que nos puedan llegar a seguir o que después consulten la página o el acta, pues yo le preguntaba a mi compañera Rosario, estos municipios, o bueno, los servidores públicos
que se les aplican estas medidas de apremio, ¿sí se establece con posterioridad el municipio al que corresponde y al organismo de agua que corresponden o solamente se manejan de manera general? Entiendo, si bien es cierto, la cuestión de los nombres, que yo creo más adelante detallará, o en otra sesión, detallará el presidente y explicará el por qué no hacemos públicos los nombres, pero quisiera saber, para que todos podamos estar enterados, así como quienes nos pueden seguir, sí se establecen los municipios, ¿verdad, señor secretario? Para que sí sepan esta cuestión. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente. Efectivamente, comisionada, los dos acuerdos que se someten a su consideración contemplan los siguientes rubros, si me lo permiten. Es el número de imposición de medida de apremio, el sujeto obligado, el nombre del servidor público acreedor a la medida de apremio, el puesto del servidor público acreedor a la medida de apremio, el recurso de revisión del cual deriva el expediente y la descripción sucinta de la irregularidad por la falta de cumplimiento de resoluciones. Ok. Gracias, señor secretario. Yo creo que, bueno, sobre estos temas falta mucho que hablar entre nosotros, poder precisar, y yo creo que con posterioridad el presidente dará pues estas precisiones, ¿verdad, señor presidente? Y sin embargo, invitamos nuevamente a los sujetos obligados y sobre todo en esta ocasión a los servidores públicos habilitados, pues que den respuesta a las solicitudes de información, porque las sanciones o las medidas no llegan a su presidente, o bueno, llegan a él para que tenga el conocimiento, pero son, como ya lo hemos dicho, impuestas a los servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes. Gracias, señor presidente. Sí, habrá que definir este pleno efectivamente y hacer valer lo que dice la ley y la normatividad en materia de protección de datos personales con relación a los nombres. Que ellos los conocen y que están publicados, sí. Pero estamos en esa definición, como bien lo dice la comisionada Ramírez Peña. Lo relevante es que está haciendo notar este pleno qué medidas de apremio se imponen. Antes no se daban a conocer, ahora estamos diciendo el número. Está el listado de quienes son particularmente, y bueno, hemos señalado que si quiere ser un pleno punitivo, sí quiere hacer valer la norma y tiene a sus manos las medidas de apremio para hacerlo. Preguntaría si hay algún comentario adicional. Si no lo hubiere, le pido al secretario que tome la votación de los dos acuerdos listados en este apartado. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos acuerdos que se someten a su consideración. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los dos acuerdos mediante los cuales se propone imponer las medidas de apremio correspondientes al apercibimiento y amonestación pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera y segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Muy bien, secretario. Le solicito que en ejercicio de sus atribuciones realice notificación y ejecución de las medidas de apremio aprobadas por este pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con las modificaciones que sufrió el orden del día. En este apartado contamos con 8 acuerdos de ampliación de plazo que proponen determinar la procedencia de las solicitudes realizadas por diversos sujetos obligados. En virtud de lo anterior y toda vez que fue circulado el listado previo al inicio de esta sesión, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 8 acuerdos que se somete a su consideración. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que propone. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 8 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Gracias, secretario. En el siguiente punto, el propio secretario del Pleno nos va a dar seguimiento de acuerdos de este instituto. Si nos da cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico,
Pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos de los comisionados presentes las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias. De esta forma agotamos cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 13:27 de este 31 de mayo de 2023, damos por concluida la 20ª sesión ordinaria de este pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Y le doy uso de la voz a la comisionada Mejía Ayala para que pueda hacernos un comentario sobre nuestros visitantes. Muchas gracias. De nueva cuenta, pues bienvenidos, Óscar, Rosita, Ricardo y Juan. Creo que el trabajo siempre en favor de los derechos humanos de las personas nos hace tener un puente muy importante entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. Sin duda, el poder trabajar con cada uno de ustedes en cualquiera de las trincheras en las que hemos estado siempre ha marcado a las organizaciones de la sociedad civil como el punto de lanza para que todas y cada una de las instituciones nos movamos en ese sentido, en proteger los derechos de las personas que estén en cualquier situación. Ahora nos ocupa las personas con la condición de ciegos o débiles visuales para que puedan acceder a los servicios que tiene el instituto, el visitarnos y el que podamos tener todas estas señalizaciones. Y agradeciéndole mucho a Óscar por el tema de Plenitud Mexiquense, siempre ha trabajado, y no ahorita, sino desde hace muchos años en favor de la comunidad mexiquense, comunidad indígena, niñas, niños y adolescentes, ahora con las personas ciegas, y que haya usted escogido al Infoen, me da mucho gusto y le agradecemos mucho. Por eso el tema que hoy estuviera presente en nuestro pleno para conocerlo, que los compañeros integrantes de este pleno lo conozcan, lo ubiquen, y agradecerle mucho el que usted nos haga esta donación el día de hoy, que me gustaría mucho escucharle para que mis compañeros sepan el sentido de qué se trata. Gracias. Histórico. ¿Por qué? Porque el Infoem ahora se convierte en una de las primeras instituciones a nivel nacional que cuenta con esta señalización táctil. En el Estado de México, pues bueno, son pocas las instituciones que cuentan con esto. Ahora, únicamente se va a impulsar más, no solo el acceso, sino la accesibilidad para las personas con discapacidad. Estos letreros cumplen con lo establecido con la norma oficial mexicana 050, cumplen con las medidas necesarias que deben de llevar, cumplen con las medidas específicas. Ahorita aquí pues traemos a nuestros compañeros con discapacidad visual para que ellos puedan también decirnos a qué altura van, que van a una altura de no más de 1,10 centímetros de altura, que van específicamente a 30 centímetros a un lado de la chapa de las puertas, si son abatibles o si son corredizas, igual pueden ir colocados en el mismo lugar. Pero quiero comentarles que, por ejemplo, en esta lámina se encuentran el nombre de cada uno de los comisionados, el nombre de las direcciones y también cuentan con señalización de protección civil. A nivel nacional, ahora sí que son igual pocas las instituciones que cuentan con este tipo de señalización, van específicas con acentos, mayúsculas, comas, puntos y todo como lo establece la norma oficial 050. Que esta norma oficial quiero comentarles que emana de la Secretaría de Economía y van a decir, caray, ¿por qué de la Secretaría de Economía? Lo único que
no incluye esta norma son instituciones de salud. Todos los demás edificios que cuentan con atención al público, pues bien, ahí va de acuerdo a la norma. Posteriormente esperemos que nos puedan abrir las puertas para la señalización podotáctil, que podos, pues bueno, significa pie, y táctil, pues bueno, es señalización con los pies. Esta señalización únicamente se encuentra aquí en el parque, el parque, la Plaza de los Mártires, ajá, y el nuevo, el que está, el Metropolitano. Entonces, si ustedes nos pueden hacer el honor de que una de las personas, los compañeros que nos acompañan con discapacidad visual, le puedan dar lectura a cualquiera de las placas para dar constancia que son bien realizadas, y que los comisionados puedan colocarlas en cada una de sus oficinas, pues para nosotros sería muy grato. Muchas gracias, y gracias por abrirnos las puertas y hacer una institución más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Para que pase Ricardo. Por ejemplo, si algún sujeto obligado estuviera como interesado en este tipo de material, los contactan, tienen costo. Nosotros podemos hacer la traducción dependiendo a la cantidad de documentos. Por ejemplo, si es una cuartilla, la podemos hacer hasta en 15 minutos. A ver. Si es una cuartilla, la podemos hacer incluso en 15 minutos. O al igual le podemos pedir el apoyo a nuestros compañeros que nos vienen acompañando. Ellos son profesores de braille. Nuestra compañera, la licenciada Jenny, y el licenciado Ricardo, ellos son profesores de braille y son también expertos en el tema. Pero en el tema del acceso y accesibilidad a los edificios públicos, nosotros podemos incluso apoyarle a esos sujetos obligados a que ellos puedan contar con esto. Este es un material reciclado y reciclable. No únicamente promovemos el acceso, sino el cuidado al medio ambiente. Entonces, pues bueno, va todo de la mano, y pues el chiste es también apoyar a estos sectores que son históricamente pues vulnerables. Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todos, consejeros, público. Es un gusto para mí y un honor estar aquí en este pleno, escuchando la sesión. No tenía la idea cómo sesionaban, ¿no? Y sobre todo encontrar a la maestra Rosario, que lleva años conociéndonos, una mujer que estimo mucho y siempre he hablado bien de ella y ella bien de mí. Eso creo, ¿verdad? No, Aquí estoy. Lo importante aquí es que la accesibilidad universal nos permite a las personas con discapacidad realizar las actividades de la vida normal como cualquier persona. En este caso, hablando de señalética táctil, donde viene en braille y en tinta, quiero pensar, porque no lo veo, saber en dónde te encuentras, dónde te ubicas, y de esa forma podemos llegar y acceder a los espacios públicos para poder tener la información que deseemos, sin obstáculos ni barreras que impidan nuestro libre desplazamiento. Esa es una ventaja ya muy grande, que se está haciendo la accesibilidad, la inclusión en espacios públicos, y de esta manera todas las personas puedan acceder a la información como en ese edificio. Asimismo, el colocar la guía podotáctil nos permite llegar de manera directa a la dirección donde vamos, sin obstáculos ni barreras que impidan ese desplazamiento, dando así a todas las personas con discapacidad los derechos humanos que debemos tener, ya que están establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la información, la movilidad, la accesibilidad, y sobre todo es algo muy importante para nosotros. Gracias. Gracias, Ricardo.
nos auxilies, Ricardo, para darle Yo quiero lectura. ver, ¿cómo? Pago por ver. Ándele pues. A ver, vamos a leerla. A ver, ¿dónde está la...? A ver, vamos a empezar desde la primera. En el primer renglón tenemos, dice, comisionado. Presidente. Adiós, ya se me perdió el número. Es lo bueno de no ver. Es para que no me ponga más nervioso. Con calma, con calma. ¿Ya lo pellizcaste, Rosario Señor? Presidente José Martínez es Vilchis. Sí, ¿no? Sí. ¿verdad? Es que me creo. Muy bien. A nuestra compañera Jenny. Ajá, Jenny. Sí, aquí es de puros comisionados. El que quiera. El que veas más alguno. El que sienta más a gusto. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Perfecto. Qué bárbaro. Sí, yo nomás siento puntitos. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Una altura específica en la puerta? La Híjole, altura les voy que a debe llevar, de acuerdo a la norma de accesibilidad universal, es de 1.20 a 1.30 como máximo, como lo especificó el licenciado Oscar, a 30 centímetros del marco, y de hecho debe haber en la parte de abajo una guía podotáctil de burbuja para saber que ahí se encuentra la señalética.